Paso al compareciente, a don Ismael González López, responsable de Organización y Finanzas de Izquierda Unida. Mi Dios, ya tenemos tiempo. Una felicidad verte. Bien, señorías, vamos a dar comienzo al desarrollo del orden del día previsto para la jornada de hoy. Primer punto del orden del día, la comparecencia de don Ismael González López, responsable de Organización y Finanzas de Izquierda Unida, que viene acompañado de la letrada doña Teresa Fernández Pérez. En nombre de la comisión y en el mío propio, señor González López, le doy la bienvenida a esta comisión. Usted comparece en virtud del acuerdo que se creó por el Pleno del Senado adoptado el día 5 de abril de 2017. El objeto, señor González López, de esta comisión, tal y como precisa su plan de trabajo, es analizar las distintas formas de financiación de los partidos políticos, estudiar las nuevas formas de financiación de los partidos políticos y la necesidad de dotarlas de una regulación legal, detectar posibles lagunas o posibles quiebras en el sistema, en la normativa vigente y proponer las soluciones legislativas adecuadas. Su comparecencia se produce en cumplimiento del plan de trabajo de la Comisión y con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/84 de 24 de mayo de comparecencia ante las comisiones de investigación del Congreso, del Senado o de ambas cámaras. De conformidad con dicha ley y en los términos de la citación que le fue notificada, esta comisión ha requerido su comparecencia para informar a la misma en relación con el objeto de la investigación parlamentaria, quedando sujeto el compareciente a la obligación derivada del artículo 502, número 3 del Código Penal, de no faltar a la verdad en su testimonio, todo ello sin perjuicio, por supuesto, de los derechos constitucionales del compareciente. Asimismo, ha sido informado, en virtud de lo establecido en aquella ley, de la posibilidad de comparecer acompañado de persona que le asista, como así lo ha realizado. En cuanto al desarrollo de la comparecencia, le informo que tiene carácter público, en virtud de lo establecido en los artículos 75.1 y 190 del Reglamento del Senado, y el compareciente contestará las preguntas que le formulen los portavoces de los grupos parlamentarios. Y en este sentido, quiero dar la palabra al portavoz del Grupo Mixto, al senador Yanguas. Sí, muchas gracias, señora presidenta. En principio, dar la bienvenida a don Ismael y a la persona que hoy le asiste. Como usted conoce, ya lo he dicho muchas veces, no me voy a extender, represento al Grupo Mixto, una serie de partidos políticos diferentes al mío, la Unión del Pueblo Navarro, y por respeto que tengo a mis compañeros, gran respeto que les tengo a mis compañeros, no haré ninguna pregunta, no formularé ninguna pregunta, pero sí asistiré atentamente a su comparecencia. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, senador Yanguas. A continuación, en ausencia del Grupo Nacionalista del Partido Demócrata, Agrupación Erreña Independiente Coalición Canaria, del Grupo Vasco en el Senado, de Esquerra Republicana, del Grupo Unidos Podemos en Comú Podem en Marea y en ausencia del Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Aznar en nombre del Grupo Popular. Senador Aznar. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señor González López, muchas gracias por su presencia. No es la sala más cómoda, le aseguro, que tenemos en el Senado. Nos vamos a ver mal, pero nos vamos a escuchar. Bien, si le parece, discúlpenos el retraso que ha habido y vamos a empezar sin más dilación. Retraso, en cualquier caso, que parece que no es de culpa de los senadores, sino que hoy hay grandes atascos por algún accidente en Madrid y esto ha motivado el retraso. Bien, si le parece, empezamos por el principio, un poco para saber nosotros cuál ha sido su ámbito temporal de actuación.
Usted fue designado tesorero en el año 2016, en mayo o en junio, si no tenemos mala información. ¿Es así? Sí, una aclaración. Fui nombrado en la Asamblea Federal de Izquierda Unida en junio de 2016 como responsable de Organización y Finanzas. No es lo mismo que tesorero, porque para eso hay un contable en la organización y que siempre ha sido designado para tal función y desempeño de tal función. Bien, pues le agradezco la aclaración. Responsable en materia de financiación. Bueno, mire, sí, efectivamente, de financiación y transparencia creo que es el título que tienen ustedes, al menos en la página web. Bien, ¿quién le nombra y ante quién rinde usted cuentas? Como ya le he dicho, fuimos elegidos por sufragio universal del conjunto de la militancia de Izquierda Unida, es decir, de los afiliados y afiliadas de Izquierda Unida, los miembros de la dirección que se llama Federal de Izquierda Unida, en la Asamblea de junio de 2016. Una vez elegida esa dirección, en el siguiente órgano, que se llama Coordinadora Federal, que se reúne a tal efecto después de la Asamblea Federal, fuimos elegidos los miembros de la dirección por dicho órgano, que es un órgano colectivo que, como os he comentado ya, es elegido por sufragio universal o ratificado en esa asamblea, pero que elige el conjunto de la militancia. Por lo tanto, a mí me elige un órgano que se llama Coordinadora Federal, que tiene en torno a 120 miembros. ¿Ante quién rinde usted cuentas? Yo rindo cuentas, como es obligatorio y como refleja los estatutos de Izquierda Unida, ante ese órgano y además, lógicamente, ante quien lo solicite en dicho órgano. Es decir, puede ser a instancias de cualquier miembro de la dirección o a instancias de cualquier miembro de dicho órgano. También es cierto que en Izquierda Unida los estatutos regulan que cualquier persona puede solicitar aclaraciones en cuanto al ámbito económico y, por lo tanto, también rindo cuentas ante los afiliados y afiliadas de mi organización. Bien. ¿Despacha usted frecuentemente con su secretario general o este tipo de despachos no se produce? Sí, en Izquierda Unida, para aclararles, se llama coordinador. Tenemos una estructura más colegiada que el resto de partidos tradicionales porque no nos definimos como partido político. Bueno, es una aclaración que a lo mejor no les interesa, pero en todo caso creo que puede estar bien que la realicemos. Tenemos una estructura diferente, somos una federación de partidos y como tal tenemos una estructura federal, por eso se llama coordinador y creemos una estructura más colegiada. Es una cuestión simplemente a lo mejor que para que tengan conocimiento también de nuestra organización y que también de ahí derivarán ciertas especificidades que tenemos en cuanto al trabajo que hacemos en organización y en contabilidad. Lógicamente, con mi coordinador despacho más que estos temas concretos, trabajamos en las colegiadas, que es a semejanza de otros partidos, lo que sea el órgano ejecutivo. Trabajamos cada 15 días todos los asuntos que se refieran o que se tengan que tratar. Por lo tanto, está informado, si es lo que me pregunta, del desarrollo habitual del trabajo que se hace en organización y finanzas, no solo el coordinador, sino el conjunto de la colegiada de forma habitual cada 15 días. Ya dependiendo de los temas, como es lógico, varía la información que tengo que facilitar o que tengo que compartir o que tienen que decidir el conjunto de miembros de la dirección. Tenga usted en cuenta, señor González, que todo lo que nos diga nos interesa. Fíjese que aquí, vamos, por esta comisión están pasando, o intentamos que al menos así sea, todos los partidos que pueden tener una cierta significación, desde los de reciente creación, que tienen peculiaridades propias, hasta los históricos, como pudiera ser el Partido Socialista, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y ustedes, efectivamente, esto que nos está diciendo tiene interés porque es un sistema organizativo distinto prácticamente al resto. Por lo tanto, claro que tiene interés para nosotros. Bueno, usted, y perdóneme que puede parecer muy personal la pregunta, ¿percibe alguna retribución por su cargo? Sí. Sí, efectivamente, recibo una retribución que está aprobada en los órganos de Izquierda Unida, como le decía, en la Coordinadora Federal, que ha sido aprobada en base a los estatutos de Izquierda Unida. Como sabrá, el Estatuto de Izquierda Unida fija en el tope salarial en 3 veces el salario mínimo interprofesional. A raíz de ello, después de la Asamblea de junio de 2016, donde constituimos la dirección, la propuesta yo la llevé personalmente a ese órgano de todas las personas que están contratadas a cargo de la organización en la dirección. Y, por lo tanto, lo pueden consultar en la página web también, el acta de ese órgano donde se aprobó, el plan económico donde vienen los gastos completos en la partida de personales y también las personas que se contrataron a tal efecto como miembros de la dirección. Y, por lo tanto, yo percibo un salario de 1.968 euros netos mensualmente, en 14 pagas. Mire, se lo he preguntado porque en la página web no lo hemos encontrado, por eso, y es un dato que
Bueno, yo creo que en este momento figura prácticamente en todas las webs de partidos las partidas que perciben los empleados de distinto tipo, y en la web de su partido no figura esto, si se lo digo por si tienen a bien corregirlo. En fin, esto es cosa de ustedes. Bien, ustedes tienen control interno de sus cuentas, tal como está obligado por el artículo 15 de la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos. Sí, como está obligado, nosotros elegimos, al igual que la Comisión de Garantías y Control, que es el órgano de garantías democráticas, o elegimos también la Comisión de Control Financiero en las asambleas de Izquierda Unida, y es el órgano de control. ¿Y qué tipo de controles hacen? Pues hacen un control reiterado, permanente, transversal en el conjunto de la organización. Llevan, bueno, en esta dirección y en la anterior se han elaborado sendos documentos muy extensos y que estamos intentando, sobre todo, reducir un poco para que sean de mayor aplicación y de mayor efectividad en conjunto a las organizaciones de Izquierda Unidas, para que también no solo el seguimiento, que tiene que ser constante, de las finanzas de Izquierda Unida en este sentido, y esa función la hace la Comisión de Control Financiero de Izquierda Unida Federal, sino que también sean capaces de hacer un control transversal en el conjunto de organizaciones y federaciones. Y ahí la dificultad del trabajo que se encuentran los compañeros, porque lógicamente somos una organización que en comparativa con otras organizaciones tiene menos recursos por una cuestión cuantitativa. Lógicamente que organizaciones más grandes, políticas, como puede ser el Partido Popular, el Partido Socialista u otros partidos, que tienen más representación política y por lo tanto tienen más ingresos, y por lo tanto uno de los déficits que encontramos nosotros, y no sé si es de utilidad o no en este caso para esta comisión, pero sí es el asignar más recursos económicos a esta Comisión de Control Financiero para que pueda realizar mejor su labor. Y también es una cuestión que lógicamente tiene que ver con nuestra situación económica, que como todo el mundo sabe y como somos en ese sentido bastante transparentes, no es boyante ni tampoco maravillosa. Bueno, yo creo que esa es una constante en casi todos los partidos, pero estos informes, estas auditorías de control, ustedes deben presentarlas ante el Tribunal de Cuentas y, sin embargo, no lo hacen así. Así lo dice el Tribunal de Cuentas. ¿Por qué no las presentan ante el Tribunal de Cuentas? Imagino que usted se referirá al informe del Tribunal de Cuentas de 2014 y 2015, donde sí, señalan las deficiencias que usted está señalando correctamente y ante las cuales se presentaron las alegaciones correspondientes en el tiempo oportuno que procede. En dichas alegaciones se han remitido los informes de la Comisión de Control Financiero y se ha remitido el manual también de la Comisión de Control Financiero, que es obligatorio para el conjunto de la Dirección Federal y el conjunto de sus federaciones y organizaciones. Es decir, que va no solo desde el ámbito federal o estatal, como prefieran llamarlo, hasta el ámbito más local, de las asambleas locales. Se les ha remitido dicha documentación, se les ha remitido toda la documentación y, bueno, en cualquier caso, si el Tribunal de Cuentas no se lo ha pasado, no tengo ningún problema en hacerse llegar. La tengo aquí incluso, pero bueno, que no hay ningún problema en que dispongan de ella. Lo único que tenemos un problema a la hora de subir toda la documentación a veces al espacio web, sobre todo por el volumen que tiene y es cierto que a veces es poco manejable. Pero bueno, en eso es lo que estamos trabajando. Y una indicación que, si me permitirá, le haré en cuanto al tema del salario, que decía antes y refería antes, sobre todo para que no quede como una duda. Es cierto que nosotros, aprobar en nuestros estatutos que tenemos un salario máximo y ratificar en el órgano dicho salario, el acta está colgada. Es cierto que a lo mejor no hemos puesto la relación completa de nóminas o de salarios de los miembros de la dirección, y puede ser un error que asumo con total naturalidad y lógicamente tengo que asumir como responsable de la organización, pero en todo caso sí entendemos que todo el mundo conoce cómo trabajamos y qué sueldos cobramos, porque es marca de la casa, diríamos. Yo, de todas formas, creo que sí sería bueno que ustedes hiciesen ese ejercicio de transparencia y lo colgasen. Evidentemente no hay por qué dudar de nadie, pero yo creo que el ciudadano hoy nos exige a todos. Y fíjese, en este tono que estamos hablando, hay una mayor exigencia siempre al Partido Popular que al resto. Y por eso nosotros exigimos al resto que cumplan como se nos exige cumplir a nosotros. Por lo tanto, es verdad, dice usted, es una marca de la casa y todo el mundo sabe que nosotros trabajamos bien. Créanme, nosotros también trabajamos bien y, sin embargo, hay que hacérselo creer a la gente a base de mostrarle cada día y poner los papeles en todas partes. Por lo tanto, yo creo que eso sería una buena consecuencia de su comparecencia hoy aquí. De todas las maneras, sí le agradeceré que nos envíe esa documentación, porque no nos han enviado documentación. Se han referido ustedes a su página web y cuando acudimos a la página web, pues vemos que hay
lagunas que, como usted reconoce, pueden ser importantes. Por lo tanto, si la presidenta lo tiene bien, yo le agradeceré que se lo envíe en cuanto sea posible. De todas formas, sí vamos a hacer un seguimiento de lo que dice el Tribunal de Cuentas una vez que haya recibido sus alegaciones, porque esta es una infracción grave, como usted sabe, y las infracciones graves pueden tener una derivada y unas consecuencias para el partido importantes, que nosotros también estamos en la idea de empezar a exigir que se cumplan. Es decir, si se producen infracciones graves continuadamente, bueno, pues hay una sanción que los partidos pueden recibir, y es que las subvenciones que reciben de dinero público puedan cortarse hasta que se subsanen las deficiencias graves. Hasta hoy no ha sido así, pero nosotros creemos, y desde esta comisión así lo vamos a pedir, que cuando las infracciones que se producen sean reiteradas, que se empiece a cumplir con las sanciones correspondientes. Por eso le digo que tiene importancia esa cuestión. Cuando ustedes entregan las cuentas de los ejercicios 9, 10, 11 al tribunal en el año 2013, todos estos controles no se entregaron. Había una cuestión que a mí me parece importante y que usted nos podrá aclarar. Mire, yo no quiero pensar mal, pero si en 3 años no se presentan debidamente las cuentas, ¿no puede haber ahí un intento de ocultación de un hecho que a nuestro modo de ver es relevante, como es la condonación de $500.000 de euros por los bancos a Izquierda Unida? Bueno, creo que mezcla elementos de forma interesada, pero es lógico que lo haga. Usted también tiene su valoración personal y entiendo que como tal es una valoración. Izquierda Unida no se ha beneficiado de ninguna condonación de deuda. Imagino que se referirá a una renegociación de unos intereses de demora de Izquierda Unida Andalucía, que es de lo único que yo tengo constancia, y por lo tanto no es lo mismo una condonación de deuda que en el resto de partidos políticos, tanto en el Partido Popular, el Partido Socialista y otros más, asciende a mucho más, a pesar del... Suelo ser respetuoso y tengo la paciencia suficiente para aguantar que me interrumpan, pero agradecería por favor que no me interrumpiesen. Gracias, señora presidenta. En cualquier caso, como le he aclarado, imagino que será eso, pero también es importante referirle que, como usted bien sabe... Continúe, señor González López. Se lo ruego. No hace falta. Continúe, por favor. Gracias, señora presidenta. En cualquier caso, como le estaba indicando, mi responsabilidad se circunscribe, lógicamente, también al ámbito que me corresponde, que es 2016, y, lógicamente, no tengo un conocimiento exhaustivo de todas las cuestiones que usted me pueda plantear, y es lógico que me las plantee porque actualmente soy responsable de Administración y Finanzas. En todo caso, por eso le traslado que entiendo que se referirá a esa cuestión de ese crédito que planteaba de Izquierda Unida Andalucía, y que, por lo tanto, puede ser, como ya le he dicho, que es una renegociación de unos intereses de demora que, a nuestro entender, y como así lo explicamos en ese momento, no es una renegociación de la deuda ni una condonación de deuda. Esa es la opinión que ha dado Izquierda Unida siempre, en su momento, y que, lógicamente, yo, lógicamente, traslado y defiendo, al igual que defendieron mis compañeros en su momento. Poco más que yo imagino que si le sirve de usted declaración. Bueno, yo le voy a aclarar alguna cosa. Lo primero, a ver, no se tomen mal estas interrupciones que aquí son habituales en el Parlamento, aquí, en las comisiones y en el Pleno. Y nadie nos las tomamos a mal, ni hay ningún afán por nuestra parte, nada. Lo que querían mis compañeros aclararle es que al Partido Popular no se le ha condonado ni un euro de deuda por los bancos. Sí al Partido Socialista, como está aprobado, y a otras formaciones políticas. Por lo tanto, no nos meta a todos en el mismo paquete, porque pecados tendremos y los tenemos, pero no es ese. Usted le llama, es muy curioso porque los responsables de finanzas tienen, como es lógico también, tienen definiciones y respuestas para todo. Me acuerdo que su colega del Partido Socialista, ante esta misma cuestión, dijo: esto es una hábil renegociación de la deuda. Usted dice que es la negociación de unos intereses de demora. Yo le digo lo que dice el Tribunal de Cuentas, y el Tribunal de Cuentas habla de una condonación de 500.000 euros de deuda a Izquierda Unida. Por lo tanto, no es algo que yo aporte de mi cosecha
como dice usted, interesadamente, sino que me limito al informe del Tribunal de Cuentas. Y el informe del Tribunal de Cuentas habla de 500.000 euros. Por lo tanto, de toda su respuesta le puedo aceptar de buen grado la última parte, que es: yo no era responsable y no conozco exactamente el tema. Pero eso está ahí. Y no lo dice el Grupo Popular, sino que lo dice el Tribunal de Cuentas. Si no hay otra explicación, pues yo lo entiendo a usted, porque no estaba en ese momento. Bien, continuemos. En los informes del año 14 y 15, el Tribunal de Cuentas, nuevamente, que es nuestro guión, entiéndame, nosotros no inventamos las cosas, seguimos el guión del Tribunal de Cuentas, no entrega los resultados de las auditorías internas ni ningún tipo de control, ni de Izquierda Unida Federal, ni de ninguna de sus federaciones. Esto también lo dice el Tribunal de Cuentas. Dígame usted, ¿quién era el encargado dentro de Izquierda Unida de preparar esa documentación para el Tribunal de Cuentas? ¿O cuál era el órgano responsable de enviar una documentación preceptiva y obligatoria que no se ha enviado al Tribunal de Cuentas? Bueno, esto tiene que ver, lógicamente, con la estructura que yo le decía de Izquierda Unida. En los informes 2014-2015, como verá, hay una mejora paulatina a lo largo del año, en los 2 años sucesivos, de entrega de información al conjunto, de la información consolidada, de las cuentas consolidadas que se aportan al Tribunal de Cuentas de las organizaciones de Izquierda Unida. Es importante esto que yo reseño, porque más allá del responsable, que luego, lógicamente, pues le comentaré quién es, pero me puedo equivocar porque de memoria también. Es cierto que yo no he sido miembro de la Dirección Federal con normalidad, no soy como, digamos, disculpe la expresión, políticos al uso que llevan 20 o 30 años en una estructura organizativa. Yo vengo de mi ámbito laboral y, lógicamente, no estaba en las estructuras de dirección, y es posible que tenga alguna que pueda decir un nombre y me pueda equivocar, y por lo tanto espero que no sea en ese sentido muy grave para el responsable, pero lo pueden comprobar, lógicamente, en las actas de Izquierda Unida de los órganos. En cualquier caso, en cuanto a lo que se refería, la estructura de Izquierda Unida es una estructura federal. La especificidad que tenemos y la dificultad que tenemos es que de nuestras federaciones, de nuestras organizaciones territoriales, como lo llamarían ustedes, varias de ellas tienen CIF propio. Esto tiene una dificultad añadida, porque lógicamente lo que ha ido haciendo la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos ha sido, a través también de la Ley de Contabilidad para el Tribunal de Cuentas, ha sido ir centralizando, aunando criterios y, lógicamente, facilitando esa contabilidad. En ese sentido, lo que ha ocurrido, y es un problema que ha tenido Izquierda Unida, lógicamente por su estructura también de federación, es que era difícil solicitar toda la documentación por también cuestiones internas, en el sentido de que tenían personalidad jurídica propia esas propias federaciones. Y en ese sentido, al ser una estructura federal, la dificultad es mayor que una estructura de un partido que tiene una estructura territorial más centralizada, digamos. Y, por lo tanto, el Tribunal de Cuentas nos hace esas anotaciones o nos detecta esos errores, y lo que se ha ido es corrigiendo y aportando también, con cierto retraso, eso es cierto, la documentación que nos han ido requiriendo. Pero, en cualquier caso, que no sirve tampoco como justificación, porque reconocemos, en ese caso, nuestros problemas en cuanto a nuestra estructura organizativa. El aportar la documentación de todas las federaciones o de todas las estructuras territoriales es más difícil en nuestro caso, y como tal se lo hemos argumentado al Tribunal de Cuentas, y posteriormente hemos ido remitiendo la documentación que faltaba. Bien, la explicación es una explicación que es la suya, y yo le agradezco que la haga así, pero fíjese que vamos sumando y sumando y sumando. Siempre hay una explicación lógica, pero estamos acumulando deficiencias graves, y esto es de tener en cuenta. Usted sabe perfectamente que el artículo 14.5 establece la obligación a los partidos, y en su caso a las coaliciones, de presentar las cuentas totalmente integradas. Y el Tribunal de Cuentas, una vez más, dice que Izquierda Unida no las presenta. A esto habría que sumarlo a todo lo anterior, es decir, tampoco presentan cuentas integradas. Y aquí la explicación que usted nos viene dando pues tiene un relativo valor, porque, claro, no se puede aplicar a todos los ámbitos que estamos tocando. ¿Habría alguna explicación especial para que ustedes no presenten esas cuentas integradas? Yo lo que entiendo que dice el Tribunal de Cuentas, y lo que hemos hecho en las alegaciones, es que sí presentamos todas las cuentas integradas y consolidadas, pero con cierto retraso,
y eso es lo que nos notifica el Tribunal de Cuentas. Pues mire, le leo textualmente. En aplicación de lo establecido en el artículo 14.5 de la LOF, los estados contables consolidados deberían haber integrado la totalidad de partidos y colectivos que constituyen la formación política Izquierda Unida. Es decir, que no lo han presentado. Eso es lo que les dice el Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, tome buena nota para en el futuro que eso no vuelva a ser una muesca en sus deberes. Hay un tema que a nosotros nos preocupa más, analizando su financiación, y es la falta de identificación de los donantes, ya sean cargos públicos o aportaciones privadas. Y ustedes en estas últimas, en el año 14 y 15, no identifican quiénes han sido los donantes, y no por una cantidad pequeña. La cantidad sumada son 300.000 euros. Para una economía, como usted dice, que tienen ustedes escasa, es una cantidad importante. ¿Por qué no identifican ustedes a sus donantes como obliga la ley? Tiene que ver con la pregunta que me hacía anteriormente, con el tema de los partidos políticos también, como imagino que sabrá, dado que está refiriéndose al informe del Tribunal de Cuentas de 2014 y 2015. Nosotros hemos corregido todos los donantes en nuestras alegaciones que faltaban los datos, lógicamente, como usted señala y nos indica el Tribunal de Cuentas en las alegaciones. Es cierto que también tiene que ver, como decía, con la anterior pregunta o afirmación que usted hacía, lógicamente, con el tema de los partidos políticos. Y estas son las especificidades que tiene Izquierda Unida, que son las dificultades con las que nos encontramos en este proceso, que nosotros estamos de acuerdo con lo que se ha hecho a nivel de gestión del Tribunal de Cuentas, de transparencia, de contabilidad, que está haciendo a nivel general en el conjunto del Estado, porque al ser una federación de partidos tenemos doble dificultad. No solo tenemos organizaciones territoriales, que como yo le decía, tienen y han tenido durante un tiempo CIF propios. Hago un inciso aquí. En la última Asamblea de Izquierda Unida hemos aprobado que se vaya eliminando todos los CIF propios, justamente para no seguir acumulando este tipo de dificultades y poder ir corrigiendo errores que también nos han indicado, lógicamente, o que hemos detectado nosotros en nuestro trabajo político en el día a día de la organización, y que, lógicamente, eso también lo estamos corrigiendo. Y acabo con esta cuestión, este inciso, porque le refería al tema de los partidos políticos. Otra dificultad que tenemos en Izquierda Unida es que somos una federación de partidos. Y además de tener organizaciones territoriales que tienen al ser una organización federal, su autonomía o su ámbito de autonomía regulado en los estatutos, tenemos también partidos políticos integrados. Y en ese sentido ha sido y hemos tenido esa dificultad, y que nosotros hemos puesto de manifiesto ante el Tribunal de Cuentas, de consolidar en tiempo y forma las donaciones de algunos partidos políticos que se les ha hecho concretamente. En este caso, el Tribunal de Cuentas refiere dos: el Partido Comunista Izquierda Abierta. Si yo no recuerdo mal, que lo estoy diciendo de memoria, es posible que me lo pueda usted confirmar, dado que tiene ahí todo bien anotado. En cualquier caso, igualmente se le reiteró a los partidos políticos que integran Izquierda Unida, que son varios, que son el Partido Comunista, Izquierda Unida, Izquierda Abierta, la CUT, otros, que entregasen esa información al Tribunal de Cuentas, y nosotros también hemos hecho esa labor iba a decir fiscalizadora, pero de exigirle a los miembros integrantes de Izquierda Unida, a los partidos políticos en este caso y a las federaciones, el cumplimiento con los requerimientos del Tribunal de Cuentas. Y eso es lo que se ha hecho en las alegaciones, en tiempo y forma también. Le agradezco la respuesta, pero, a ver, usted estará conmigo en que no puede ser una disculpa para cumplir la ley que ustedes son muchos, dispersos y diversos. Pues claro, me está diciendo, tenemos una dificultad grande porque, claro, nosotros somos una agrupación federal de federaciones, y por otra parte, dentro de esas federaciones hay partidos, y claro, esto es muy difícil, claro, pero es que por esa regla de tres yo tengo que admitir que ustedes tengan más facilidad para ocultar la procedencia de los dineros que los que somos una organización nacional perfectamente estructurada. No me vale esa disculpa. En la Federación de Madrid, que es donde me está prácticamente todo ese dinero al que me refería, de los 300.000, 286.000 es la Federación de Madrid. Y en la Federación de Madrid ustedes están gobernando en ayuntamientos muy importantes, solos o en compañía de otros, muy importantes. Ayuntamientos que están en el ojo del huracán, ayuntamientos que están sometidos a sospechas, porque se están fraccionando facturas, porque se están adjudicando contratos de aquella manera. Y claro, esto puede hacernos pensar legítimamente, y yo esperaré su respuesta,
a que lo que se está ocultando es que las donaciones provienen o pueden provenir de empresas que luego donan dinero a la federación. ¿Me comprende la pregunta? Porque si no es así, ¿por qué no están a las claras las donaciones con nombre y apellidos? Le pregunto claramente, ¿en la Federación de Madrid tienen controladas las donaciones que se han producido, que suman esta cantidad de 286.000 euros? ¿Hay empresas implicadas en estas donaciones? ¿Son particulares? ¿Son cargos públicos? Explíquenoslo. Me parece muy bien y me encanta que me haga esta pregunta, porque aprovecharé también para especificar otra de las cuestiones propias de Izquierda Unida y que tiene que ver con la dificultad que yo le decía cuando están los CIF propios y existen incumplimientos. Está usted mezclando dos cosas de forma interesada, que entiendo que lo haga, pero tengo que reseñar que obviamente lo está haciendo de una forma interesada que hay que aclarar. Hay que aclarar porque es importante por usted, sobre todo porque me pueda escuchar. Esperamos 5 minutos que acaben de dialogar los compañeros. Como le decía, en este caso, en Izquierda Unida de Madrid, que es lo que usted me pregunta, en 2014 y 2015 teníamos una federación que se llamaba Izquierda Unida Comunidad de Madrid, que tenía un CIF propio, que no tiene nada que ver, lógicamente, con las insinuaciones que yo entiendo que usted hace sobre los gobiernos en los que estamos en la actualidad en 2018. Que eso son insinuaciones que si alguien, lógicamente, tiene alguna duda, puede recurrir al juzgado, puede denunciar a Izquierda Unida o a cualquiera de sus cargos públicos, como está en su derecho, y esta organización, si en algún caso tuviese algún acusado o alguna persona implicada en un caso de corrupción, ya le digo que aplicaría medidas muy duras e inmediatas, porque además eso es lo que pasó en Izquierda Unida Comunidad de Madrid, que era una federación que, como usted bien sabe, compartía asiento con alguno de sus compañeros y otras personas más, no es por el Partido Popular, sino con más gente en Bankia, y sabe usted que hubo un problema con las tarjetas Black en la entidad bancaria. E Izquierda Unida de España, Izquierda Unida Federal, tomó una decisión muy dura en ese momento, que era expedientar a los cargos públicos que estaban en esas actuaciones e incluso sin tener todavía un procedimiento judicial ni tener nada confirmado, pero sí habiendo unas sospechas firmes, solicitó que se apartasen de sus responsabilidades y que se apartasen también de sus ámbitos de responsabilidad. Eso acabó conllevando, ante la negación de Izquierda Unida Comunidad de Madrid de asumir esas sanciones y esas medidas, digamos, disciplinarias, de apartar a esa federación de Izquierda Unida por completo y desvincularse Izquierda Unida Federal de Izquierda Unida Comunidad de Madrid. Por lo tanto, por eso le corrijo, porque nosotros, cuando hemos tenido problemas que entendíamos que podían ser graves, hemos llegado hasta desvincular a una organización entera de Izquierda Unida Federal. Lógicamente, los afiliados que quisieron quedarse en Izquierda Unida se quedaron y como tal se hizo un procedimiento que el juzgado ha declarado como ejemplar. No, por ejemplar no han puesto el título del tema ejemplar, pero sí hemos hecho todo ese procedimiento acorde con los procedimientos legales. Y por lo tanto nosotros estamos muy orgullosos y orgullosas de cuando ha habido alguna sospecha actuar de forma inmediata. Y eso también creo que puede ser útil para esta comisión, porque en ese sentido nosotros también hemos hecho ese trabajo. Por lo tanto, en cuanto a la pregunta que me hacía Izquierda Unida Madrid, en la actualidad no tiene ningún problema con las donaciones, ni tiene ningún problema, ni está implicada ninguna empresa, ni ningún sujeto, como sabe usted, con personalidad jurídica que no tiene ningún sentido que puedan estar aportando la financiación de ningún partido político, ninguna acción política, como es este caso. Por lo tanto, no tenemos ningún problema en ese sentido, ni lo vamos a tener. Es más, nosotros hemos requerido a esa organización que antes estaba en Izquierda Unida que aporte la documentación que le requiere el Tribunal de Cuentas, pero dado que ya no está en Izquierda Unida, no sabemos si la han aportado o no. Pero sí es importante que lo sepan que nosotros lo hemos requerido también. Y todo lo que las personas que han donado a Izquierda Unida Federal y a sus federaciones, cada vez que el Tribunal de Cuentas lo ha solicitado, nosotros hemos exigido que se aporte esa documentación y en las alegaciones lo hemos aportado. Y eso también lo podrá ver, que en los informes lo que se ha ido viendo es que se ha corregido las cuestiones que planteaba. Y eso es una cuestión importante, porque más allá de que el Tribunal de Cuentas detecte en sus informes preliminares ciertas deficiencias o haya, como usted dice, problemas con la interpretación de la contabilidad, Izquierda Unida en todos los casos ha resuelto a través de sus alegaciones la mayoría de los casos y no ha sido expedientada o sancionada con una sanción. Y por lo tanto entendemos que hemos hecho también ese trabajo correctamente. O eso lo entendemos nosotros, al igual que usted entiende otra cuestión, y seguramente serán también elementos subjetivos.
No, no diga lo que entiendo yo, porque si quiere se lo digo yo. No le he hecho ninguna insinuación, le he hecho preguntas. Y le he dicho, ¿quién son los donantes y dónde están? ¿Dónde podemos ver esa lista de donantes? Me dice, ustedes que hemos echado a los que... Bueno, y el dinero, porque ese dinero ha seguido en la organización. Por lo tanto, usted no, se lo llevaron también cuando les expulsaron de la... a través de ese procedimiento. Aquí ustedes tienen 300.000 euros sin justificar quiénes son los donantes. Si ahora me dice usted, no, los tenemos justificados, dígame dónde están, que yo me encargaré de solicitar al Tribunal de Cuentas que me los envíe y así quedamos todos tan tranquilos. Pero no deje usted en la nebulosa, me cuenta lo buenos que son, lo bien que lo han hecho, pero seguimos sin saber quiénes son los donantes. Entonces, si hay una posibilidad de saber quiénes son esos donantes, dígamelo y así yo, repito, no le hago insinuaciones, le hago preguntas, usted me las contesta y quedamos tan amigos. Bien, ustedes saben que las fuentes de financiación de los partidos políticos no pueden, o una de las fuentes no puede ser a través de por ejemplo, los grupos municipales. En los informes del 14 y del 15 a los que nos estamos refiriendo, dice el informe del Tribunal de Cuentas que ustedes transfieren directamente a la cuenta general de funcionamiento del partido desde los grupos municipales. ¿Usted conoce esta circunstancia? Imagino que se refiere al apartado del Tribunal de Cuentas, donde hacen si no recuerdo mal, un muestreo de cuentas de grupos municipales, creo que es eso, donde indican de varias cuentas que han analizado y que han observado. En algunas entienden que se pasa el dinero que les asigna el grupo municipal o el ayuntamiento a cuentas que pueden ser de la organización política, en este caso local, entiendo. Bueno, no dice eso el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas directamente a la cuenta de funcionamiento ordinario del partido. Ahora bien, con este lío que tienen ustedes de partidos, federaciones y tal, pues a lo mejor se refiere a eso. Pero lo que dice el Tribunal de Cuentas es lo que yo le he leído. Y eso es grave, porque eso es financiación irregular. Yo no sé si han tomado ustedes nota para también arreglarlo en el futuro. Otra de las cuestiones que no sé si han arreglado ya es, durante los últimos 2 años, se han producido, por su parte, más de 20 pagos por importes superiores a 2.500 euros en efectivo. Esto contraviene también la ley de financiación de los partidos políticos. ¿A qué se destinaban estos pagos que ustedes hacían en efectivo por valores superiores a los 2.500 euros? Perdón. Ha dicho los últimos 2 años. Imagino que será lo que se refiere a 2014-2015, porque los últimos 2 años no... 15, concretamente. 2015. Está en el informe del 2015. Bien. Los pagos que se han hecho, se han referido, están en la contabilidad, justificados como tal, y están justificados en ese sentido con factura correspondiente, como se ha alegado ante el Tribunal de Cuentas. Y tampoco tienen, en ese sentido, mayor... Vamos, que yo sepa, y también ya le digo, en ese momento tampoco es... no tengo yo todo el conocimiento, lógicamente, de esas circunstancias, pero son facturas que se han justificado ante el Tribunal de Cuentas, como se refiere en el Tribunal de Cuentas. Pues creo que deben ustedes aclararlo con el Tribunal, porque lo que dice el Tribunal de Cuentas, y no han valido sus alegaciones, que corresponden 17 a la Federación de Madrid y las otras 2 a Izquierda Unida Federal y a la Federación de Castilla y León por un importe de 154.000 euros, incumpliendo, dice el Tribunal, la Ley 7/2012 de 29 de octubre de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Es una pequeñez, pensará usted, y con el lío que le toca organizar, pues me imagino que no tendrá mucha importancia. Nosotros sí creemos que tiene importancia, puesto que es un incumplimiento más, es una posible sanción más, es lo que nosotros decíamos al principio, que podríamos pedir que de una vez se aplique ya lo que la ley tiene dispuesto de cortar la subvención a aquel que no tenga en regla sus cuentas. Por lo tanto, yo sí que le animaría a que resolviera también este problema. Y hemos dejado para el final una cuestión que desde nuestro punto de vista tiene una gravedad importante.
el Tribunal de Cuentas dice que en la cuenta de deudores varios, fíjense con atención, la formación registra incorrectamente derechos de cobro por importe de 1 millón, se lo redondeo, 1,5 millones de euros, 121.000 euros por otra parte y 29.000 por otra, contabilizados en Izquierda Unida Federal, la Federación de Aragón y la de Navarra respectivamente, que corresponden a aportaciones realizadas a diversas coaliciones electorales que concurrieron a las autonómicas y municipales del 24 de mayo. Estas aportaciones, como usted bien sabe, tendrían que haber sido registradas como gasto del ejercicio. No, como se indica, no se ha hecho así. La formación que usted, en fin, a la que usted pertenece, no ha integrado las respectivas contabilidades electorales en función de los porcentajes de participación en esas coaliciones. Es decir, Aragón, Navarra, fundamentalmente estas dos federaciones y la Izquierda Unida Federal, tienen 1,5 millones por un lado, 121.000 por otro y 29.000 por otro, cantidades sin justificar. Lo que no comparto es que estén sin justificar, son diferentes criterios de contabilización y como tal se han referido al Tribunal de Cuentas, igual que en los anteriores casos, está todo aclarado ante el Tribunal de Cuentas y se ha referido a documentación concreta en todos los casos, tanto en las donaciones, que se refería anteriormente, como en este caso las contabilidades. Es cierto que tuvimos un retraso en la consolidación e integración de cuentas de las coaliciones en las que participó Izquierda Unida y ante los requerimientos del Tribunal de Cuentas y ante los diferentes criterios de contabilización que señala el Tribunal de Cuentas, como es obvio y es normal, hemos rectificado los criterios que nos señalaba el Tribunal de Cuentas y hemos aportado la documentación que nos señalaba. Ya digo, no hay sanciones en ese sentido y, por lo tanto, creo que el trabajo se ha realizado bien por el equipo de contabilidad de Izquierda Unida, a que también agradezco ese trabajo, ya que hoy me han facilitado que pueda responderle a usted con todo lujo de detalles como debería corresponder y como debe ser. Es curioso que usted lo que alegue es diferencias en la forma de entender la contabilidad o la contabilización de las cantidades con el Tribunal de Cuentas, pero entenderá usted que el criterio que vale es el del Tribunal de Cuentas, por lo tanto tendrán que ajustarse ustedes al criterio del Tribunal de Cuentas y no a la inversa. En el momento que lo hagan estarán dentro de la ley, mientras no lo hagan es una irregularidad más de las que su formación tiene. Y lo hacemos, simplemente quería señalarle eso, que lo hacemos. Y le agradezco la indicación, pero lo hacemos. Y eso me encanta, a ver cuándo nos comunica el Tribunal de Cuentas que lo han hecho, porque hasta hoy no lo han hecho, o por lo menos no nos lo ha comunicado el Tribunal de Cuentas. Vamos a comprobarlo, yo oficiaré al Tribunal de Cuentas para que nos ponga al día de cuáles han sido sus mejoras, porque, repito, nosotros en la última comunicación que tenemos del Tribunal de Cuentas no indica esto, indica lo que yo le estoy diciendo. Por lo tanto, entiendo que ustedes lo han resuelto ya, así quedará constancia en el acta y el Tribunal de Cuentas así nos lo atestiguará. Como le indicaba, nosotros hemos hecho las alegaciones correspondientes, hemos hablado y hemos solicitado al Tribunal de Cuentas las rectificaciones oportunas y, como es lógico, es posible que el Tribunal de Cuentas en un momento dado, con las alegaciones que hemos registrado y que los cambios que hemos formalizado por las solicitudes que hace el Tribunal de Cuentas, lo hayamos hecho correctamente o lo hayamos hecho incorrectamente. Si lo hiciésemos incorrectamente nos sancionaría y, por lo tanto, lógicamente ustedes lo conocerían, como cualquier hijo de vecino en este país conocería lógicamente esa situación. Por lo tanto, puede referirle al Tribunal de Cuentas, como está usted en su derecho, cualquier cuestión en cuanto a nuestra contabilidad, y ya le digo que sí, hemos hecho las alegaciones oportunas y estamos haciendo las mejoras y las rectificaciones que el Tribunal de Cuentas nos señala en su criterio y que nosotros tenemos que respetar como es imperativo y obligación legal. Señor González, aquí no se sanciona a nadie, al menos hasta hoy. Por lo tanto, ese no es un argumento de defensa. Y mientras no se demuestre lo contrario, ustedes tienen irregularmente financiadas cantidades de 1,5 millones de euros empleadas en gasto electoral. Hasta que el Tribunal de Cuentas no acepte esas supuestas alegaciones, que yo no voy a negarle que las haya presentado usted, pero que vamos a comprobar inmediatamente, ustedes han financiado de forma irregular con esas cantidades a esas federaciones durante las elecciones a las que me he referido. Nosotros no hemos financiado de forma irregular esas federaciones porque, lógicamente, han hecho coaliciones de ámbito electoral y las han justificado ante el Tribunal de Cuentas como corresponde, como ya se ha entendido y como todos hemos intentado hacer de la mejor manera. Pero en ningún caso hay una acusación de financiación irregular y, en ese sentido, sí se lo tengo que manifestar porque no comparto esa valoración y que, en este caso, para mí sí es una valoración porque no hay hechos. Hombre, los hechos están ahí. Lo que no hemos visto son las pruebas de contrario,
que yo espero que nos pueda aportar, según nos dice usted, el Tribunal de Cuentas al que requeriremos esta misma semana. Bien, yo creo que vamos a ir terminando. Señor González, a mí me alegra mucho que una persona como usted haya llegado a la organización hace apenas 2 años. Por lo que nos ha contado hoy aquí, cosa que le agradecemos, está intentando poner orden en este complejo mundo de Izquierda Unida, por las federaciones, por los partidos, por todo este conglomerado. Creo que hemos puesto negro sobre blanco que hay mucho que ordenar ahí, hay mucho que ordenar, y yo espero que lo hagan por el bien de todos, que es lo que intentamos aquí. Pero fíjese, con la nómina, si me permite la expresión, de irregularidades, porque tal son de las que aquí hemos estado hablando, que tiene Izquierda Unida, y permítame, aquí sí que ya le doy, esto ya no es una pregunta, es una conclusión, sí que yo le daría un consejo desde la máxima humildad, y es que yo cada vez que oigo a su coordinador general darnos lecciones a todos de democracia, de transparencia, yo, y usted es el responsable de ello, le aconsejaría que hablase con mucha más humildad al referirse a los demás, mientras al menos no tenga ordenada su casa, y en este momento no la tiene. Puede que estén ustedes en la mejor voluntad de hacerlo, se lo creo, faltaría más, pero hasta el momento, y se puede atestiguar con los informes del Tribunal de Cuentas, hasta el momento no la tiene. Y por lo tanto, yo creo que sería bueno que arreglen todas estas cuestiones. Nosotros vamos a oficiar, como le digo, al Tribunal de Cuentas para que nos envíe la última copia de la última información y de sus alegaciones para conocerlas. Contrastaremos lo que usted nos ha dicho hoy aquí con la documentación que nos envíe el Tribunal de Cuentas, y yo espero que no tengamos que volverle a requerir, porque coincida plenamente lo que usted nos ha dicho y lo que el Tribunal nos aporte. Y de no ser así, pues una vez más, señora presidenta, agradecerle al compareciente y a su acompañante su presencia, sus respuestas, el tono empleado, y por supuesto desearle la mejor de las suertes en una labor que tiene por delante importante. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Aznar. Yo también aprovecho, señor González López, para darle las gracias por su comparecencia, recordarle que usted se nos ha comprometido a aportar a esta comisión una documentación de la cual se ha hablado extensamente a lo largo de su comparecencia, y sin más suspendemos un momento la sesión de la comisión. Le ruego que se quede en un momento, despido al compareciente, le acompaño y volvemos para tratar el nuevo punto.